Llamé a mis padres para decirles que mi esposo había fallecido, pero fríamente respondieron: estamos ocupados en el cumpleaños de tu hermana. Días después aparecieron de repente exigiendo la mitad de su herencia. Antes de que pudiera hablar, mi hijo de 11 años se adelantó y les entregó un sobre. Cuando lo abrieron, sus manos temblaron violentamente. El médico de David acababa de irse de nuestra casa hacía apenas 20 minutos, y yo aún intentaba procesar las palabras: lo siento mucho por su pérdida. Mi esposo de 13 años, mi compañero desde la universidad, el padre de mi hijo, se había ido a los 38 años por una condición cardíaca repentina que nadie vio venir. La madre de David, Patricia, había estado con nosotros cuando sucedió. Había visto a su hijo tomar su último aliento, lo había escuchado susurrar: cuida de mi familia, antes de perder el conocimiento. Ahora ella estaba arriba con Brandon. Ambos encerrados en su dolor privado. Mientras yo estaba sola en la cocina, tomé mi teléfono con dedos temblorosos y marqué a mis padres. Mi madre contestó al tercer timbre. Mamá, susurré con la voz quebrada. David murió esta mañana. Un silencio se extendió en la línea. Luego escuché música y risas de fondo. Oh, dijo secamente. Eso es lamentable. Escucha, en realidad estamos en el almuerzo de cumpleaños de Courtney ahora mismo. El restaurante es encantador, y ni siquiera nos han servido el plato principal. ¿Podemos llamarte más tarde? Mi cerebro no podía procesar lo que estaba escuchando. Mamá, ¿escuchaste lo que acabo de decir? David está muerto. Sí, te escuché, respondió, su tono cortante con impaciencia. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto ahora, ¿verdad? Hablaremos cuando lleguemos a casa. Tu padre quiere darle su regalo a Courtney. La línea se cortó. Me paré en mi cocina, rodeada de fuentes para guisos que los vecinos ya habían empezado a dejar, mirando mi teléfono como si fuera un objeto extraño. Mi hermana menor, Courtney, cumplía 27 años. No podían faltar a su almuerzo de cumpleaños para consolar a su hija, que acababa de enviudar. Mi hijo Brandon entró en la cocina. Tenía 11 años, el pelo oscuro y los ojos grises serios de su padre. Había estado inusualmente callado desde que la ambulancia se llevó a David esa mañana, sentado en su habitación y negándose a salir. ¿La abuela dijo que vendrían?, preguntó. No pude hablar. Solo negué con la cabeza. La mandíbula de Brandon se tensó de una manera que me recordó dolorosamente a David. No vienen. Están en el cumpleaños de Courtney, logré decir. Algo cambió en la expresión de mi hijo. Asintió una vez, luego giró y volvió a subir las escaleras sin decir otra palabra. El funeral fue 4 días después. Mis padres no llamaron esa noche como mi madre había prometido. Tampoco llamaron al día siguiente. Dejé 3 mensajes de voz más que no obtuvieron respuesta. Finalmente, la mañana del servicio, mi padre envió un mensaje de texto. Tu madre no se siente bien. No podremos ir hoy. Lo siento por tu pérdida. Me senté en el primer banco de la iglesia con Brandon a un lado y la madre de David, Patricia, al otro. Detrás de nosotros, la iglesia estaba llena de colegas de David de su empresa de software, nuestros amigos, vecinos y gente de la escuela de Brandon. La segunda fila permaneció visiblemente vacía, los asientos que había reservado para mis padres y Courtney. Brandon sostuvo mi mano durante todo el servicio. No lloró. Se sentó perfectamente quieto, mirando fijamente el ataúd de su padre. Patricia seguía derrumbándose en sollozos, y yo me encontraba consolándola mientras mi propio dolor se sentaba como una piedra en mi pecho. Esa tarde vi la historia de Instagram de Courtney, publicada apenas horas después del funeral. Había compartido fotos de un spa de lujo, agua de pepino, batas mullidas, mascarillas faciales. La leyenda decía: domingo de autocuidado. A veces solo necesitas consentirte. Mi madre estaba etiquetada en una de las fotos, sonriendo en una silla de masajes. No habían ido al funeral porque mi madre no se sentía bien, pero aparentemente se había sentido lo suficientemente bien para un día de spa. Después de enterrar a David, Patricia me apartó en la recepción. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su voz era firme. Necesito contarte algo sobre el testamento de David, dijo en voz baja. Lo actualizó hace 6 meses. Dejó instrucciones detalladas. Nos reunimos con el abogado de David, George Phillips, el martes siguiente. Patricia vino conmigo y yo llevé a Brandon porque la carta de David había solicitado específicamente su presencia. George era un hombre distinguido de unos 60 años que conocía a la familia de David desde hacía décadas. Expresó sus condolencias y luego abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. David fue notablemente minucioso, comenzó George. Vino a mí el abril pasado y revisó completamente sus planes patrimoniales. Me dijo que quería asegurarse de que su familia estuviera protegida sin importar lo que sucediera. La herencia era sustancial. David había vendido su primera startup de software a los 32 años y había invertido sabiamente. Estaba la casa, estaba pagada y valía aproximadamente $800,000. Cuentas de inversión que sumaban $2.3 millones.
Pólizas de seguro de vida por otros 1,5 millones de dólares. Cuentas de jubilación, carteras de acciones, en total, estábamos hablando de aproximadamente 5,2 millones de dólares. Todo se divide entre tú y Brandon, explicó George. Con fondos fiduciarios específicos establecidos para la educación y futuro de Brandon. Pero hay más. Sacó un sobre aparte sellado con lo que parecía un sello de cera antiguo, algo que David había comprado durante una fase de historia medieval que tuvo. La letra de David en el frente decía: abrir solo si mis suegros reclaman financieramente. Se me encogió el estómago. La expresión de Patricia se oscureció. David vino a mí con preocupaciones, dijo George cuidadosamente. Mencionó que tus padres tenían historial de inestabilidad financiera y que te habían pedido dinero prestado en el pasado que nunca devolvieron. Quería asegurarse de que no pudieran manipular la situación si algo le pasaba a él. Recordé esos préstamos. $15,000 para el fallido negocio de restaurante de mi padre. $8,000 cuando mi madre dijo que necesitaba una cirugía que nunca explicó claramente. $22,000 para la boda de Courtney hace 2 años, que prometieron devolver pero nunca lo hicieron. David se había enfurecido cada vez, pero apoyó mis decisiones porque eran mis padres. Predijo que eventualmente aparecerían, continuó George, y se preparó para ello. Tomé el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrí. Brandon observaba en silencio desde su silla, su expresión indescifrable. Condujimos a casa en silencio. No dejaba de mirar a mi hijo en el asiento del copiloto, preocupada por cómo estaba procesando todo. La escuela le había dado 2 semanas de permiso por duelo, pero esas 2 semanas casi terminaban. Había estado muy callado desde que papá murió. Y no estaba segura de que estuviera listo para regresar aún. Brandon, comencé. Deberíamos hablar de tu papá. Sé lo que dice el sobre, interrumpió en voz baja. Casi me desvío al otro carril. ¿Qué te mostró papá? La primavera pasada, me dijo que a veces la gente muestra su verdadera cara cuando hay dinero de por medio, y que yo necesitaba estar preparado para protegerte. Las lágrimas nublaron mi vista. Me detuve en el estacionamiento de un supermercado y puse el auto en estacionamiento. ¿Tu padre habló contigo sobre esto? Brandon asintió. En ese momento parecía mayor de 11 años. Dijo que la abuela y el abuelo nunca te trataron bien. Dijo que siempre pusieron a Courtney primero y te hicieron sentir como si no importaras. Me dijo que si algo le pasaba a él, probablemente intentarían aprovecharse. Cariño, eso es mucho para que él te cargue. Él no me cargó, dijo Brandon firmemente. Me preparó. Hay una diferencia. David siempre había sido así. Pensando 3 pasos adelante, protegiendo a la gente que amaba. Sentí su pérdida caer sobre mí de nuevo, fresca y devastadora. Mis padres llegaron 11 días después del funeral. Estaba en la oficina de David, finalmente reuniendo el coraje para empezar a revisar sus cosas, cuando sonó el timbre. Brandon estaba en casa. Era su último día de permiso por duelo antes de regresar a la escuela, y decidimos pasarlo tranquilamente juntos. A través de la ventana, vi el Mercedes plateado de mis padres en el camino de entrada. El Audi rojo de Courtney estaba estacionado detrás. Mis manos empezaron a temblar. No había sabido nada de ninguno de ellos desde el mensaje despectivo de mi padre el día del funeral. Brandon apareció a mi lado. Están aquí, dijo sin expresión. Abrí la puerta. Mi madre estaba allí con un costoso traje de pantalón color crema, su cabello rubio perfectamente peinado. Mi padre llevaba pantalones de vestir y una camisa polo, luciendo como si acabara de llegar del campo de golf. Courtney merodeaba detrás de ellos, revisando su teléfono. ¿Qué sugieres exactamente?, pregunté con una voz más firme de lo que me sentía. Bueno, los bienes de David deberían dividirse entre la familia, dijo mi madre como si fuera obvio. Tú recibirás la mitad, naturalmente. Pero la otra mitad debería ir para tu padre y para mí, con una parte reservada para Courtney. La miré fijamente. ¿Quieren la mitad de la herencia de mi esposo? Del esposo de nuestra hija, corrigió mi padre. Desde cierta perspectiva legal, tenemos derecho a ella. La familia es familia. Así no funcionan las herencias, dije lentamente. Y ustedes no aparecen mencionados en el testamento de David. La expresión de mi madre se endureció. Entonces el testamento debe ser impugnado. David no estaba pensando con claridad. Estaba ejerciendo una influencia indebida sobre ti, aislándote de tu familia. Nuestro abogado dice que eso invalida el testamento. Influencia indebida, repetí las palabras que sabían amargas. ¿Creen que David me manipuló? Claramente te envenenó contra nosotros, dijo mi padre. Eso es influencia indebida de manual, e invalida los documentos de la herencia. Ya te lo explicamos, espetó mi madre. Teníamos compromisos. Estás siendo dramática. Te llamé la mañana en que murió y me dijiste que estabas demasiado ocupada en el almuerzo de cumpleaños de Courtney. Courtney levantó la cabeza de un golpe, sus mejillas enrojeciéndose. Eso no es justo.
No puedes hacerme sentir culpable porque llamaste durante mi cumpleaños. Tu padre envió un mensaje diciendo que no te sentías bien el día del funeral, continué alzando la voz. Pero Courtney publicó historias de Instagram desde un día de spa esa misma tarde. Las vi más tarde esa semana. Mi madre se puso de pie abruptamente. No estamos aquí para repasar agravios del pasado. Estamos aquí para discutir la herencia y francamente tu actitud es extremadamente decepcionante después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí?, estalló la pregunta dentro de mí. Pediste prestados. Más de $45,000 que nunca devolviste. Te perdiste mi graduación universitaria porque Courtney tenía un recital de danza. Te saltaste el nacimiento de Brandon porque estabas en un crucero. Te has perdido cada hito importante de mi vida porque siempre había algo relacionado con Courtney que era más importante. Eso es algo horrible de decir, protestó Courtney. No puedo evitarlo si yo sí necesitaba a mamá y papá. Y yo no, respondí de inmediato. Los necesitaba hace 4 días cuando mi esposo murió y ni siquiera pudieron dejar tu almuerzo de cumpleaños. El rostro de mi padre se enrojeció. Señorita, no le hablarás así a tu madre y hermana. Te criamos mejor que esto. En realidad, Patricia me crió mejor que esto, dije, refiriéndome a la madre de David. Ella ha estado aquí todos los días. Me ayudó mientras lloraba. Me ayudó a decirle a Brandon que su padre se había ido. Se sentó en la primera fila en un funeral, en los asientos que deberían haber sido tuyos. Esto es exactamente por lo que estamos preocupados por tu toma de decisiones, dijo mi madre fríamente. Claramente no estás en un estado emocional estable. Ceder la mitad de la herencia a nosotros es lo responsable. Y si no lo haces voluntariamente, nuestro abogado dice que tenemos bases para impugnar basándonos en la influencia indebida que David ejerció sobre ti durante tu matrimonio. David nunca me aisló de ustedes, señalé. Ustedes se aislaron solos al nunca aparecer. Exactamente, dijo mi padre, perdiendo por completo el punto. David te envenenó contra nosotros. Eso es influencia indebida y anula el testamento. Sentí que Brandon se tensaba a mi lado. Cuando miré hacia él, su expresión era tranquila, pero sus ojos estaban feroces. Déjame manejar esto, dijo en voz baja. Antes de que pudiera responder, Brandon dio un paso al frente. Metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre, el mismo que George Phillips nos había dado con un sello de cera roja. Lo había dejado en la oficina de David sobre su escritorio. Brandon debe haberlo recuperado. Abuela, abuelo, dijo Brandon con voz clara y firme. Mi papá sabía que vendrían. Me dijo que lo harían, así que les escribió una carta. Extendió el sobre. Mi padre lo arrebató con las manos temblorosas al romper el sello. Mi madre se inclinó sobre su hombro para leer. Courtney estiró el cuello desde el sofá. Observé cómo sus expresiones cambiaban. Primero confusión, luego conmoción, luego ira que se desvaneció en algo que parecía miedo. Las manos de mi padre comenzaron a temblar tan violentamente que los papeles crujieron. El rostro de mi madre se puso pálido. Courtney se puso de pie intentando ver qué había causado tal reacción. ¿Qué es?, exigió. La voz de mi padre salió ahogada. Esto no puede ser legal. Brandon habló de nuevo. Aún así, es legal. Mi papá era muy inteligente. Documentó todo. Di un paso al frente y tomé suavemente los papeles de las manos temblorosas de mi padre. Lo que vi me dejó sin aliento. David había compilado un archivo exhaustivo. Registros bancarios que mostraban cada préstamo que mis padres habían tomado, con cadenas de correos donde prometían el reembolso. Capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales que probaban que habían mentido sobre por qué faltaron a eventos importantes. Mi madre no había estado enferma el día del funeral. Había estado en un almuerzo benéfico. Registros telefónicos que mostraban que Nate ignoró mis llamadas durante años, hasta que necesitaron dinero. Pero la parte devastadora eran las grabaciones. David había comenzado a grabar cenas familiares y reuniones hacía 2 años, después de una noche particularmente brutal donde mis padres habían pasado 3 horas elogiando a Courtney mientras apenas reconocían mi presencia. Las transcripciones eran brutalmente claras. La voz de mi madre, preservada para siempre. Honestamente, si hubiéramos sabido en la decepción que se convertiría, nos hubiéramos detenido en Courtney. Mi padre en acción de gracias. Al menos Courtney. Se casó con alguien de buena familia. La gente de David es tan de clase media. Courtney en mi propia fiesta de cumpleaños. A nadie le importa realmente tu ascenso. ¿Podemos hablar de algo interesante? Página tras página de crueldad casual, documentada y fechada. Al final había una declaración notariada de David, escrita apenas 2 meses antes de su muerte. Yo, David Michael Crawford, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, certifico por la presente que he sido testigo del abuso emocional sistemático y la explotación financiera de mi esposa por parte de su familia biológica. La documentación adjunta representa una pequeña fracción de las pruebas que he recopilado.
Si algún miembro de la familia biológica de mi esposa intenta presentar reclamos contra mi patrimonio o acosar a mi esposa y a mi hijo después de mi muerte, este archivo será presentado ante el Tribunal de Sucesiones y hecho público. Había más. David había establecido un fideicomiso separado con $50,000 específicamente designado para gastos legales para defenderse de cualquier impugnación de mi familia. Había consultado con 3 abogados diferentes. Incluso había preparado un comunicado de prensa para los medios locales detallando la situación, en caso de que mis padres intentaran manchar mi reputación en nuestra comunidad. Mi padre se hundió en la silla. No se estaba grabando. Estaban abusando de su esposa, dijo Brandon simplemente. Él la estaba protegiendo y a mí. El aplomo de mi madre se quebró. ¿Y tus abuelos? Se merecen respeto. Ustedes no respetaron a mi madre, replicó Brandon. Su voz nunca alzó el tono, pero había acero en ella. No respetaron a mi padre. Ni siquiera lo respetaste lo suficiente como para ir a su funeral. ¿Por qué habríamos de respetarte? El rostro de Courtney estaba enrojecido por la ira. Esto es una locura. Somos familia. La familia se presenta, dije en voz baja. La familia no le dice a su hija que está demasiado ocupada en un almuerzo de cumpleaños cuando su esposo muere. La familia no se pierde un funeral para ir a un spa. La familia no aparece 11 días después exigiendo dinero. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero parecían calculadas más que genuinas. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Nombra una cosa, desafié. Una cosa que hayas sacrificado por mí que no hayas hecho también por Courtney. El silencio me respondió. Mi padre se puso de pie, su dignidad intentando reafirmarse. Si así es como te sientes, entonces nos iremos. Pero no esperes que estemos aquí cuando nos necesites. Los necesité hace 11 días, dije. Tomaron su decisión entonces. Se dirigieron hacia la puerta. Courtney se detuvo volviéndose con algo que podría haber sido dolor genuino en su rostro. Creí que éramos hermanas. Yo también lo creía, respondí. Luego me di cuenta de que había estado haciendo una audición para ese papel toda mi vida y nunca logré ser elegida. Después de que se fueron, Brandon y yo nos quedamos en el pasillo. La casa se sentía diferente ahora, más limpia de alguna manera, como si hubiéramos abierto las ventanas y dejado escapar el aire viciado. Lo abracé y él me dejó aunque normalmente se retorcía para evitar muestras de afecto. Papá lo sabía, dijo Brandon contra mi hombro. Sabía que hacen esto. Lamento mucho que hayas tenido que ser parte de ello. Se separó mirándome con los ojos grises de David. Papá decía que a veces la familia en la que naces no es la familia con la que te quedas. Él dijo, la familia que eliges es la que importa. A la mañana siguiente desperté y encontré a Brandon ya vestido y sentado a la mesa de la cocina con su portátil abierto. Había hecho café, algo que David le había enseñado a hacer el año pasado como parte de su rutina de los sábados por la mañana. He estado revisando los archivos de papá, dijo sin levantar la vista. Hay más. Mi estómago se tensó. ¿Más qué? ¿Pruebas? Documentación. Tiene hojas de cálculo que se remontan a 10 años. Brandon giró el portátil hacia mí. Mira esto. Lo que vi hizo que mi pecho se oprimiera. David había creado una línea de tiempo detallada de cada interacción con mi familia. Cada fiesta, cumpleaños, graduación y evento importante de la vida. Cada entrada tenía un código de color, verde para los eventos a los que asistieron, amarillo para los eventos a los que asistieron pero se fueron temprano o se quejaron, rojo para los eventos que se perdieron por completo y negro para los eventos en los que causaron daño activo. La hoja de cálculo estaba abrumadoramente en rojo y negro. Navidad 2015, rojo. Cancelaron a última hora porque Courtney quería ir a esquiar a Aspen en su lugar. Acción de Gracias 2016, negro. Pasaron la cena comparando mi salario de maestro y favorablemente con el trabajo de marketing de Courtney. El 5º cumpleaños de Brandon, rojo. Habían prometido venir pero nunca aparecieron. Luego publicaron fotos de la fiesta de inauguración de la casa de Courtney esa misma tarde. Papá registró todo. Brandon dijo en voz baja. Cada promesa que rompieron. Cada vez que eligieron a Courtney sobre nosotros, cada vez que te hicieron sentir pequeña. Desplacé años de datos viendo mi matrimonio a través de los ojos protectores de David, él había notado cosas que yo había racionalizado o descartado. La vez que mi madre se había olvidado de invitarme a una reunión familiar, pero se aseguró de que Courtney estuviera allí. La Navidad cuando mi padre le dio a Courtney un cheque por $10,000 y a mí una tarjeta de regalo de $50. Las incontables ocasiones en que me interrumpían a mitad de frase para hablar de mi hermana. ¿Por qué no me mostró esto?, susurré. Lo intentó. Brandon dijo, recuerdo que intentó hablar contigo sobre eso varias veces. Siempre decías que eran tus padres, que la familia es complicada, que no querías causar problemas. Tenía razón.
Había pasado años poniendo excusas, convenciéndome de que era demasiado sensible, de que debía estar agradecida por cualquier migaja de atención que me arrojaran. David había visto la verdad y había estado documentándola en silencio, construyendo un caso para el día en que finalmente necesitara verlo yo misma. Había una carpeta separada etiquetada como abuso financiero. David había rastreado cada dólar que mis padres nos habían pedido prestado o manipulado. Los 3 préstamos importantes que recordaba claramente: $15,000 para el restaurante de mi padre, $8,000 por la supuesta emergencia médica de mi madre, $22,000 para la boda de Courtney, eran solo la punta del iceberg. Debajo de esos había docenas de transacciones más pequeñas que había olvidado por completo o nunca había rastreado adecuadamente. $500 en 2014 por reparaciones de emergencia del auto que resultaron ser trabajo cosmético de carrocería. $1,200 en 2016 por trabajo dental inesperado que mi madre luego mencionó que se hizo en un retiro de spa. $350 aquí por comida durante un mes difícil. $600 allá por facturas de servicios que afirmaron que no podían pagar. Las cantidades parecían pequeñas individualmente, pero juntas pintaban un cuadro de manipulación financiera sistemática que abarcaba años. El total ascendía a $73,400. No me di cuenta de que era tanto, dije aturdida. Brandon cerró la laptop. Papá dijo que la manipulación emocional y la explotación financiera suelen ir juntas. Las personas que no te respetan emocionalmente tampoco te respetan financieramente. Mi hijo sonaba demasiado conocedor de conceptos tan adultos. Odio que la muerte de David y el comportamiento de mis padres lo hayan obligado a crecer tan rápido. ¿Qué más te dijo tu padre?, pregunté. Brandon dudó, luego me miró a los ojos. Me dijo que si algo le pasaba a él, mi trabajo era protegerte. Dijo que tenías un punto ciego cuando se trataba de tu familia y que probablemente intentarían aprovecharse cuando estuvieras afligida y vulnerable. Me hizo prometer que sería fuerte, que recordaría todo lo que me enseñó y que me aseguraría de que no los dejaras destruirte. Las lágrimas corrían por mi rostro. David había sabido que quizás no estaría allí para protegerme, así que preparó a nuestro hijo para que lo hiciera en su lugar. El peso de eso, el amor y la tragedia, amenazaba con aplastarme. También dijo algo más. Brandon continuó con la voz temblorosa por primera vez. Dijo que perderlo sería lo más difícil que jamás pasaríamos, pero que sobreviviríamos porque nos teníamos el uno al otro. Dijo que eso es lo que nos hacía diferentes de tu familia. Sabíamos cómo amar realmente a las personas. Acerqué a Brandon y lloramos juntos por primera vez desde que David murió. Todo el dolor que habíamos estado reprimiendo salió a flote. Brandon sollozó en mi hombro, finalmente liberando el dolor que había estado cargando con tanta determinación estoica. Lo extraño tanto, balbuceó Brandon. Sigo olvidando que se ha ido. Y luego lo recuerdo, y duele de nuevo. Lo sé, cariño. Lo sé. Permanecemos así por mucho tiempo, abrazándonos en la cocina donde David solía hacer panqueques los domingos por la mañana, donde bailaba conmigo mientras se cocinaba la cena, donde ayudaba a Brandon con la tarea en la mesa mientras yo corregía trabajos a su lado. Cuando finalmente nos separamos, Brandon se secó los ojos y respiró tembloroso. Papá dejó algo más para ambos. Fue al estudio de David y regresó con una caja de madera grande que nunca había visto antes. Dentro había docenas de sobres, cada uno etiquetado con una fecha y una ocasión. Abrir en el cumpleaños número 12 de Brandon. Abrir en su primer aniversario sin mí. Abrir cuando necesiten recordar. Abrir cuando Brandon se gradúe de la secundaria. Había uno que decía abrir ahora. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro había una carta con la distintiva letra de David. Fechada 3 semanas antes de su muerte. Mi amor más querido, si estás leyendo esto, ya no estoy. Lamento no haber podido quedarme más tiempo. Lamento no estar allí para todos los momentos que prometí compartir contigo, viendo crecer a Brandon, envejeciendo juntos, todas las aventuras que planeamos. Pero no me arrepiento del tiempo que tuvimos. Cada momento contigo es un regalo. Me enseñaste cómo es el amor verdadero, lo que significa la compañía, lo que se siente ser realmente visto y valorado. Me diste a Brandon, la mayor alegría de mi vida. Sé que estás sufriendo. Sé que el mundo se siente imposible en este momento. Pero también sé que eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido al abandono y la crueldad de tu familia toda tu vida. Has construido una carrera que amas, criaste a un hijo increíble y creaste un hogar lleno de calidez y risas. Lograste todo eso a pesar de nunca haber tenido una familia real que te sirviera de ejemplo. Tus padres van a mostrar su verdadera naturaleza pronto si es que no lo han hecho ya. Por favor, no permitas que te hagan dudar de ti misma. No les debes nada. Ni dinero ni acceso a Brandon. Ni otra oportunidad para lastimarte. La documentación que he recopilado no es solo para proteger nuestros bienes. Es para mostrarte en blanco y negro lo que he intentado decirte durante años. No te tratan como debería hacerlo una familia. Déjalos ir. Elige a la familia que te elige a ti.
Patricia te quiere como a la hija que nunca tuvo. Marcus te considera su hermana. Tienes amigos que se han hecho presentes para ti de formas en que tus familiares de sangre nunca lo han hecho. Esa es tu verdadera familia. Cuida de nuestro chico. Cuéntale historias sobre mí. Asegúrate de que sepa lo orgulloso que estoy de él, cuánto lo amo, lo agradecido que estoy de que exista. Va a ser extraordinario, ya lo es. Y cuídate a ti misma. Permítete llorar. Permítete estar enojada. Permítete sanar. Y eventualmente permítete ser feliz de nuevo. Te mereces felicidad, amor y paz. Te amaré por siempre, David. Leí la carta 3 veces, luego se la entregué a Brandon. La leyó en silencio, nuevas lágrimas surcando su rostro. Él realmente lo sabía, dijo Brandon sobre todo. Me conocía mejor que yo misma. Durante los siguientes días, Patricia vino a ayudarnos a lidiar con las secuelas inmediatas de la visita de mis padres. Trajo su propia documentación, años de observar cómo me trataba mi familia, observaciones que había compartido con David durante sus muchas conversaciones sobre cómo apoyarme mejor. David y yo hablábamos de esto a menudo, admitió Patricia mientras tomábamos café. Estaba tan preocupado por lo que pasaría si algo le ocurría a él. Sabía que tus padres atacarían cuando estuvieras más vulnerable. ¿Pensaste que estaba siendo paranoico?, pregunté. Patricia negó con la cabeza firmemente. Pensé que estaba siendo realista. Los observé en tu boda. Cómo pasaron toda la recepción hablando del compromiso de Courtney, apenas reconociéndote en tu propio día. Vi cómo te trataron en el bautizo de Brandon, llegando 1 hora tarde y yéndose antes de que terminara la ceremonia porque tenían planes para cenar. David no era paranoico. Era observador. Ella extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Cariño, necesito decirte algo. El día que David murió, antes de que llegara la ambulancia, me pidió que cuidara de ti y de Brandon. Esas fueron sus últimas palabras coherentes. No hablo de negocios ni de dinero ni de nada más. Dijo, cuida de mi familia. No los dejes enfrentar esto solos. Yo no lo sabía. Los paramédicos me habían dicho que David había perdido el conocimiento rápidamente, pero aparentemente hubo un breve momento en que Patricia había estado allí, había escuchado sus últimos deseos. Le hice una promesa, continuó Patricia, su voz cargada de emoción. Y tengo la intención de cumplirla. Tú y Brandon son mi familia ahora. No por obligación o expectativa, sino porque los elijo a ustedes. Porque ambos valen la pena ser elegidos. Esa tarde Marcus pasó por la casa con su esposa Jennifer y sus 2 hijos. Trajeron la cena y se quedaron a comer con nosotros, llenando la casa de ruido y normalidad. La hija de Marcus, que tenía 9 años, inmediatamente se aferró a Brandon, molestándolo para que jugara videojuegos con ella. Su hijo, de 7 años, me mostró sus últimos dibujos con un orgullo enorme. Jennifer me ayudó a limpiar después de la cena mientras Marcus y los niños jugaban en la sala. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó suavemente. Todavía no estoy segura, admití. En algunos momentos me siento bien, y luego me golpea de nuevo que David se ha ido y es como caer por un precipicio. Eso es normal. Jennifer me pasó un plato para secar. Marcus perdió a su padre cuando tenía 23 años. Dice, el duelo no es lineal. Viene en olas. A veces estás nadando bien y luego una ola te derriba. Mis padres pasaron por aquí, dije abruptamente. Quieren la mitad de la herencia. La mano de Jennifer se detuvo en el agua jabonosa. ¿Estás bromeando? Ojalá lo estuviera. Ella giró para mirarme directamente. ¿Qué decía el testamento de David? Todo va para Brandon y para mí. No son mencionados. Entonces no tienen ningún derecho. La voz de Jennifer era firme. Y conociendo a David, estoy segura de que se aseguró de eso legalmente. Le conté sobre la documentación, las grabaciones. La expresión de Jennifer se oscurecía mientras hablaba. Bien, dijo cuando terminé. Me alegra que David hiciera eso. He escuchado a Marcus hablar de cómo te trataban tus padres. Cada cena familiar que tuvimos donde tú estabas y ellos no. Cada festividad que se saltaron. Cada vez que llamaban pidiendo dinero, pero nunca solo para saber de ti. Lo notamos. Todos lo notamos. ¿Por qué nadie dijo nada? Jennifer sonrió tristemente. David nos pidió que no lo hiciéramos. Dijo que necesitabas llegar a la realización por ti misma, que si presionábamos, solo los defenderías con más fuerza. Estaba esperando a que lo vieras claramente. Lo estoy viendo ahora, dije en voz baja. Lo sé y estamos aquí para lo que necesites. Cuidar a Brandon, comidas, compañía, apoyo legal, o simplemente alguien con quien desahogarte. No estás sola en esto. Después de que se fueron, Brandon y yo nos sentamos juntos en el sofá. Él estaba leyendo una de las novelas de ciencia ficción favoritas de David, un libro de bolsillo gastado que David había tenido desde la universidad. Brandon, dije con cuidado. ¿Cómo te sientes sobre todo lo que pasó con mis padres?
Marcó su lugar y dejó el libro. Honestamente me siento aliviado, dijo. Sé que probablemente suena mal, pero me alivia que ya no tengamos que fingir más. Fingir que a ellos les importaba era agotador. Verlos lastimarte una y otra vez era peor. ¿Tuviste todo eso, mamá? He tenido ojos toda mi vida. Se giró para enfrentarme. Recuerdo tener 6 años y que no aparecieran en mi fiesta de cumpleaños. Recuerdo tener 8 y escuchar a la abuela decirte que los hijos de Courtney habrían sido más lindos que yo. Recuerdo el año pasado cuando el abuelo dijo que el negocio de papá solo era una tontería tecnológica y que los hombres de verdad trabajaban con sus manos. Cada recuerdo era un pequeño cuchillo. No me di cuenta de que habías interiorizado todo eso. Papá me ayudó a entender que no era sobre mí. Me explicó que algunas personas están tan envueltas en sus propios problemas y prejuicios que no pueden ver las cosas buenas justo frente a ellos. Dijo que su ceguera no era una carga que nosotros debíamos llevar. Mi esposo había estado protegiéndonos a ambos, enseñándole a nuestro hijo resiliencia mientras documentaba el abuso. La profundidad del amor y la previsión de David me abrumó. Tu padre fue un hombre excepcional, dije. Lo sé. Brandon tomó su libro de nuevo, luego hizo una pausa. Mamá, me alegro de que se hayan ido. Espero que no vuelvan. ¿Está bien eso? Eso está más que bien, cariño. Eso es saludable. Durante las semanas siguientes, Patricia me ayudó a navegar los asuntos de la herencia. Se mudó temporalmente a nuestra habitación de invitados, asegurándose de que Brandon y yo comiéramos regularmente y saliéramos ocasionalmente. Se sentó conmigo mientras lloraba y abrazó a Brandon cuando finalmente se derrumbó 3 semanas después de la muerte de su padre. Mis padres intentaron llamar 2 veces. La primera vez mi madre dejó un mensaje de voz confuso sobre lo herida que estaba y cómo yo necesitaba disculparme. La segunda vez mi padre exigió que reconsiderara por el bien de la unidad familiar. George Phillips les envió una carta formal de cese y desistimiento. No volvieron a contactarnos. Courtney envió un mensaje de texto 2 meses después. Mamá le está diciendo a todos que robaste tu herencia de la familia. Solo pensé que debía saberlo. No respondí. Había aprendido que algunas batallas no valían la pena. El terapeuta de Brandon dijo que estaba procesando su duelo de manera saludable, considerando las circunstancias. Había comenzado a hablar más, compartiendo recuerdos de David durante nuestras cenas nocturnas. Patricia usualmente se unía a nosotros y a veces el hermano de David, Marcus, también venía con su esposa e hijos. Una noche aproximadamente 4 meses después de la muerte de David, Brandon y yo estábamos revisando fotos antiguas cuando encontró una de mi infancia. Yo tendría quizás 7 años en una obra escolar, usando un disfraz de hada hecho en casa. En la foto, yo estaba en el escenario, pero la cámara había capturado a mis padres en la audiencia. Ambos estaban volteados, mi padre revisando su reloj, mi madre hablando con otro padre. ¿Siempre fueron así?, preguntó Brandon. Estudié la foto. Creo que sí. Simplemente no quería verlo. Papá lo vio. Sí, lo hizo. Acerqué a Brandon. Tu padre pasó todo nuestro matrimonio tratando de mostrarme que merecía algo mejor. Solo desearía haberle creído antes. Él sabía que lo entenderías eventualmente, dijo Brandon. Él también me dijo eso. Dijo que eras la persona más fuerte que había conocido, incluso si aún no lo sabías. Las lágrimas llegaron entonces, las que había estado conteniendo durante meses. Lloré por David, por la vida que deberíamos haber tenido, por los años que desperdicié tratando de ganar el amor de personas que nunca iban a darlo. Brandon me abrazó mientras sollozaba. Este niño que había crecido demasiado rápido, que había perdido a su padre pero había aprendido cómo es el amor verdadero en el proceso. Aproximadamente 14 meses después de la muerte de David, vendimos la casa. Era demasiado grande para solo nosotros dos, demasiado llena de recuerdos que dolían al recorrerla. Compramos un lugar más pequeño cerca de Patricia, quien se había convertido más en una madre para mí que la mía propia. Marcus y su familia vivían a 2 calles de distancia. Teníamos cenas los domingos juntos, y en los días festivos, nuestra familia elegida se reunía alrededor de una mesa donde todos eran deseados, donde nadie llevaba la cuenta, donde el amor era incondicional sin necesidad de ser el favorito. Me encontré con Courtney una vez en un centro comercial. Ella fingió no verme, girando abruptamente hacia una tienda para evitar cruzarse conmigo en el pasillo. No sentí nada. Ni enojo ni tristeza, solo un distante reconocimiento de alguien que solía conocer. Brandon sobresalió en la escuela, impulsado por la misma mente brillante que su padre había poseído. Hablaba de estudiar ciencias de la computación, de seguir los pasos de David. En el aniversario de la muerte de David, visitamos su tumba juntos, y Brandon colocó una carta que había escrito allí. ¿Qué decía?, pregunté en el camino a casa. Le dije gracias, dijo Brandon. Por protegernos, por enseñarme qué tipo de hombre quiero ser. Por mostrarme que la familia real no se trata de la sangre. Se trata de estar presente. David había estado presente cada día de nuestro matrimonio.
Había estado presente para Brandon desde el momento en que nació. E incluso en la muerte había estado presente una vez más, interponiéndose entre nosotros y las personas que se habrían aprovechado de nuestro dolor. Mis padres nunca se disculparon. No esperaba que lo hicieran. Gente así no ve su propia crueldad. Están demasiado ocupados justificándola. Pero esto es lo que aprendí. David había tenido razón en todo. Sobre la verdadera naturaleza de mis padres. Sobre la importancia de proteger a tu familia. Sobre cómo el amor no se supone que duela. ¿No se supone que debe requerir una prueba interminable de tu valía? ¿No se supone que viene con condiciones y comparaciones? La herencia que David nos dejó nos dio seguridad. Pero la verdadera herencia fue la lección que nos enseñó a ambos, que a veces lo más amoroso que puedes hacer es proteger a las personas que te importan de quienes las lastiman, incluso si esas personas comparten tu sangre. Han pasado 3 años y medio. Brandon tiene 15, es estudiante de segundo año de preparatoria. Es seguro de sí mismo, amable y ferozmente protector con las personas que ama, igual que su padre. Llama abuela a Patricia sin dudarlo. Tiene el número de Marcus en marcación rápida. Nunca una vez ha preguntado por mis padres. La semana pasada, llegó de la escuela y me contó sobre un amigo cuyos padres se estaban divorciando, como su amigo se sentía atrapado en el medio. Al parecer, Brandon le había dado un consejo. ¿Qué le dijiste?, le pregunté. Le dije lo que papá me enseñó. Que no puedes controlar si las personas eligen amarte correctamente, pero puedes controlar si te quedas mientras te aman mal. Lo abracé entonces. A este joven que había perdido a su padre, pero que llevaba su sabiduría adelante. David habría estado tan orgulloso. A veces, tarde en la noche, todavía me encuentro enojada por la injusticia de todo. David debería estar aquí. Debería haber podido ver a Brandon graduarse de la preparatoria, ir a la universidad, convertirse en el hombre extraordinario en el que se está convirtiendo. Debería haber tenido décadas por delante, no solo 38 años. Pero luego recuerdo esa protección final que había establecido. Y entiendo que David siempre supo que su tiempo podría ser corto. Esa condición cardíaca tenía un componente genético que había estado monitoreando durante años. Así que hizo lo que siempre hacía, preparó, protegió y se aseguró de que incluso después de que él se fuera, Brandon y yo estuviéramos bien. La última página del archivo de David contenía una nota final, escrita a mano solo para mí. Si estás leyendo esto, ya no estoy, y tus padres te han mostrado exactamente quiénes son. Por favor, finalmente créeles. Tú y Brandon merecen algo mejor. Siempre han merecido algo mejor. Los amo a los dos para siempre. Guardo esa nota en mi billetera. En los días difíciles, la saco y la leo. Y recuerdo que fui amado por un hombre que me vio con claridad, que me valoró por completo y que pasó sus últimos meses en la tierra asegurándose de que ni siquiera la muerte pudiera impedirle proteger a su familia. Eso es lo que el amor verdadero parece. Eso es lo que la familia debería ser. Y estoy agradecido cada día por haberlo experimentado, aunque fuera por demasiado poco tiempo.